Hola, soy Max Kaiser, bienvenidos a Kaiser Report. Todos los sistemas fracasan por culpa de los demasiado grandes para ir a la cárcel. Stacy. Max, este es para mí el titular de la semana. Lo puse en un tuit. Meter en la cárcel a los banqueros culpables de manipular los mercados no será suficiente para impedir los delitos del futuro. Mark Carney. El tuit lo puse en respuesta a un titular de The Telegraph que dice así: según Mark Carney, meter a los banqueros en la cárcel no es la solución a las malas conductas. Es decir, que no hay nada que hacer. Veamos otro tuit que escribió Holbrook Wins en respuesta al mío. Entonces, ahórquenlos. Cuando Mark Carney afirma que llevar a prisión a los banqueros no servirá para cambiar su comportamiento, lo que realmente está diciendo es que la cárcel no sirve como elemento disuasorio, ni las pequeñas penas de prisión, ni las pequeñas multas. En China e Irán ahorcan a los banqueros mafiosos, y se ha demostrado que eso los disuade de cometer delitos. En Estados Unidos existe la pena de muerte, es decir, el Estado puede ejecutar a los ciudadanos por los delitos que han cometido. Así que, ¿por qué no utilizar la pena capital para castigar a los terroristas financieros? Obama asegura que está en contra del terrorismo. Pues que lo demuestre. John Kerry dice que Snowden debe comportarse como un hombre y retornar a Estados Unidos. Pues bien, yo le digo, John Kerry, usted es quien debe comportarse como un hombre y empezar a ahorcar a los banqueros mafiosos que están aterrorizando a su pueblo. Ah, bueno, un momento. Es que John Kerry es un idiota que se pasa el día moviendo su bolso de mano de un lado a otro. Es patético. En este caso, no es que Carney estuviera diciendo que se deben tomar medidas más extremas, sino que no hay que hacer nada. Y muchos respondieron a mi tuit en estos términos. No sería un mal comienzo. Sabine Namba dijo, ¿quiere decir eso que no encarcelarlos sí será suficiente? Carney es partidario de no hacer nada, pero eso podría aplicarse a cualquier otro delincuente. A pesar de que se mete en la cárcel a los asesinos, sigue habiendo asesinatos. Incluso en Estados Unidos los ejecutan con extrañas técnicas medievales y la gente sigue asesinando. Así que, siguiendo el argumento de Mark Carney, no se debería meter a nadie en la cárcel. Quienes salen perdiendo acaban siendo los ciudadanos británicos. Quiero enseñarte un titular del diario Metro de hoy. El presupuesto del Reino Unido para la Unión Europea podría subir hasta los 500 millones de libras. Y en el primer párrafo la noticia cuenta que los contribuyentes británicos tendrán que pagar 500 millones de libras por culpa del golpe de Estado ilegal que dieron Estados Unidos y el Reino Unido en Ucrania. El gobierno asegura que no se produjo ningún golpe de Estado, pero Bruselas dice que sí, y que ahora les deben 500 millones de libras. Y por supuesto que los van a pagar, porque Cameron es un juguete en manos de la Unión Europea. Y Farage no es que sirva para mucho más. Volviendo a las palabras de Carney, según las cuales meter a los banqueros en la cárcel no los disuadirá de cometer delitos, Bill Black, un antiguo fiscal que condenó a 1.800 banqueros tras la crisis de ahorros y préstamos, asegura que la cárcel sí los disuadió. Habló con muchos de ellos que lloraban como niños pequeños prometiendo que harían cualquier cosa por no ir a la cárcel. Sin embargo, existe una teoría que hacen circular los banqueros centrales y los fiscales generales de todo el mundo, según la cual llevar a los banqueros a prisión no los disuadirá de cometer delitos. Un operador de Barclays manipula el precio del oro para engañar y estafar a un cliente. La noche del 27 de junio del 2012, el mismo día en que los organismos reguladores británicos y estadounidenses habían multado a Barclays con 290 millones de libras por haber manipulado la tasa de interés interbancario de Londres, el LIBOR, Daniel Plunkett envió un correo electrónico a sus compañeros contándoles que la próxima tarde realizaría una pequeña manipulación del precio del oro para que cayera hasta los $1.558. Plunkett consiguió hacerlo manipulando el mecanismo de fijación de precios, lo que le permitió evitar pagar $3,9 millones a un cliente, asegura el organismo sobre conducta financiera. Es decir, hizo esta pequeña manipulación un año después de haber cerrado un contrato de opciones con un cliente que solo tenía dos salidas posibles. O el cliente ganaba $3,9 millones o perdía todo lo que hubiera invertido en las opciones. Lo que hizo Plunkett fue manipular el mecanismo de fijación del precio del oro de las 3 de la tarde del 28 de junio del 2012, haciendo como que tenía cientos de órdenes que en realidad no existían para luego retirarlas todas y lograr que el precio bajase. Eso mismo está pasando en Austria, que quiere que Londres le entregue su oro físico. Los manipuladores de Londres, que no se ven disuadidos por la amenaza de la cárcel,
están tirando del precio hacia abajo, porque Londres ha vendido el oro de Austria al mercado abierto y ahora está todo en Asia. Así que Austria no podrá recuperar su oro. Y lo mismo ocurre con Alemania. Es decir, como suele decirse, están vomitando contratos papel para que el precio baje y que Mark Carney se comporte como un hombre y se ponga a adquirir oro en el mercado abierto para hacer realidad la promesa que le habían hecho a Austria, que habían incumplido. Austria, que tiene la misma opinión sobre los banqueros que no cumplen sus promesas, le dirá a Mark Carney, nos debe el oro que le ha vendido a Asia. Y Carney responderá, en el Reino Unido no castigamos a los banqueros. Y entonces Austria le declarará la guerra al Reino Unido por haber perdido su oro. Y entonces sucederá lo de siempre. Así empezó la Guerra Mundial, cuando el Reino Unido vendió el oro de Austria y Alemania. Ahora Europa necesita el oro por culpa de la emisión de moneda hiperinflacionista que llevan a cabo los bancos centrales. Así que estamos listos para una nueva guerra. Desde luego, en ese caso al oro le irá muy bien. Señor Kerry, compórtese como un hombre y dé la cara y vaya al frente de batalla. De lo contrario, cierre la boca. Si recuerdas, el 27 de junio del 2012 el precio cerró en el nivel de los 1.573,50 dólares. Plunkett necesitaba que cayera por debajo de los 1.558,50 y al final lo consiguió. Uno de los argumentos que esgrimen los que niegan la manipulación del mercado del oro es que se trata de un mercado que no se puede manipular, porque por cada comprador tiene que haber un vendedor y para cada vendedor tiene que haber un comprador. Pues bien, este caso pone de manifiesto que el precio puede manipularse hasta el nivel que uno quiera. Plunkett necesitaba un precio concreto. Por eso envió un correo electrónico a sus compañeros diciendo que necesitaba que el precio cayera por debajo de los 1.558,50 dólares. Y al final lo consiguió. ¿Cómo es posible si este mercado no se puede manipular? Porque ellos son el comprador y el vendedor. Exacto. Acumula los errores en la cuenta de transacciones erróneas de la casa y cuando esta cuenta se hace demasiado grande, el Estado lo rescata. Ya lo hemos dicho muchas veces. En Société Générale, Kerviel fue detenido y enviado a prisión por hacer eso mismo, exactamente por encargo de sus jefes. El presidente de Société Générale le ordenó a Kerviel que manipulara el mercado y él lo hizo. Lo han utilizado como chivo expiatorio porque la realidad es que Société Générale es insolvente. Y lo mismo puede decirse del banco francés BNP y de los británicos HSBC, Barclays, Lloyds y RBS. ¿Cómo es que se mantienen a flote? Manipulando el mercado. ¿Cómo lo financian? Con tasas de interés extremadamente bajas. ¿Quién les ofrece esas tasas? Mark Carney, que no le devuelve a Austria su oro. Animo a los líderes alemanes a que invadan el Reino Unido. Señora Merkel, bombardea a esos idiotas si quiere recuperar su oro. Escóndase en un búnker y protéjase de las bombas. Mark Carney ha vendido el oro. Nosotros estaremos a salvo en algún lugar de Nueva Jersey, en Estados Unidos, lejos de este infierno. La verdad es que en Nueva Jersey estaríamos mejor. En fin, Plunkett consiguió un beneficio para Barclays de 1,75 millones de dólares, lo que contrasta con los 3,9 millones que su cliente se habría llevado si hubieran recompensado su opción. Hace poco el príncipe Carlos criticó a Putin. Vamos a hacer una versión del programa que el príncipe Carlos podría entender si Rusia no hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial. Sería algo así como... Porque de no ser por Rusia, el príncipe Carlos habría tenido que rendirse a sus superiores alemanes. Es un pequeño ingrato, como Mark Carney. Eso no ha sonado muy alemán. Ha sido el peor acento alemán de la historia. Es que seguía pensando en los bombardeos. Es una idea genial. En fin, el caso es que el cliente perdió 3,9 millones de dólares en lugar de ganarlos, lo que significa que se lo robaron. Pero no hay nada que los disuada. Eso es lo que quiero decir. Mark Carney no lo enviaría a prisión, pero lo que sí ha hecho es multarlo con 95.600 libras, mientras que el banco británico Barclays fue multado con 26 millones de libras. Eso sí, nada de cárcel. ¿Recuerda lo que dijo David Cameron sobre esos chicos que habían robado unas cuantas botellas de agua de $4? Si son lo bastante mayores como para cometer un delito, también lo son para ir a la cárcel. Pues bien, en este caso, Plunkett solo tiene que pagar una pequeña multa que equivale a una pequeña parte de las ganancias que obtuvo de manera fraudulenta. ¿Dónde están sus cartillas de racionamiento, amigos británicos? Mark Carney ha acabado con ellas.
Antes dijiste que los intereses bajos tienen por objeto encubrir todas esas manipulaciones, esas ventas en corto al descubierto y esos delitos violentos contra el sistema financiero mundial, nuestros ahorros, nuestros futuros y nuestros empleos. Veamos el siguiente titular que nos llega de Estados Unidos. La bajada de los intereses no logra impulsar la actividad hipotecaria. La cifra total de solicitudes hipotecarias para refinanciaciones y adquisiciones de viviendas ha caído un 48% en lo que llevamos de año. En cambio, la venta de viviendas, tanto nuevas como usadas, ha subido. ¿Por qué? Porque cada vez hay más compradores que pagan su vivienda íntegramente en efectivo. De hecho, ya representan el 33% de las adquisiciones de viviendas en Estados Unidos, cuando en un año habitual esta cifra se sitúa de media en el 10%, es decir, a pesar de los intereses bajos, el 99,99% de la población no puede permitirse o no reúne los requisitos necesarios para contraer una hipoteca. En respuesta a ello, la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, junto con Fannie Mae y Freddie Mac, van a suavizar las condiciones para que el ciudadano común pueda acceder al mercado y que así los que compran íntegramente en efectivo puedan salir beneficiados. Una estafa Ponzi no se puede aflojar, así que van a inundar el mercado de más finanzas Ponzi. Ahora Estados Unidos se ha puesto a vender bonos a Bruselas a través del Banco Central Europeo para mantener la estafa Ponzi a flote. No se está aflojando, es todo mentira. Janet Yellen miente. Por su parte, Danny Blanchflower y Paul Krugman no le dicen a la gente que las tasas de interés generan deflación. Ellos son quienes están provocando deflación al tratar de mantener a flote a los bancos zombies. Intenté explicárselo a Danny Blanchflower, pero es un ideólogo que no entiende la economía real del día a día. Y lo mismo puede decirse de Paul Krugman. Son académicos que no tienen ni idea de cómo funciona el mercado, ni de los fraudes y delitos que en él se perpetran. William Black sí que lo entiende, pero lo han dejado de lado porque no quieren que se aplique el Estado de Derecho en ningún lugar de Estados Unidos. Creen que está bien robarle el oro a la gente. Ya lo ven, Alemania y Austria. Me estoy acordando del artículo que escribió Margie Wolf en el Financial Times que decía que había que destruir la clase de los ahorristas porque ellos son los rentistas. Hay un lugar en el subsuelo para Martin Wolf mientras espera los bombardeos con su cartilla de racionamiento. Pero está fortaleciendo aún más a la clase rentista estadounidense. Sí. Porque el ciudadano medio ni siquiera puede beneficiarse de esos intereses bajos. Solo hay una clase, un pequeño número de privilegiados que puede aprovecharse de esos intereses cercanos al cero. Y la verdad es que les va muy bien. Ellos son los que fabriquen las bombas y las tiren. Los mismos que no son capaces de rehabilitarse, según Mark Carney, porque son unos delincuentes tan arraigados que ni siquiera la cárcel podrá reinsertarlos. Amenazarlos con enviarlos a prisión no detendrá esta gran oleada delictiva. Amigos británicos, no piensen que son bombas, sino cartas de amor de sus amigos alemanes y austríacos. En fin, Stacy, tenemos que irnos. Muchas gracias. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte del programa. Veremos una entrevista que grabé hace unos días con Ronnie Moas. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de viajar a Washington para hablar con Ronnie Moas de standpointresearch.com. Ronnie, bienvenido a Kaiser Report. Gracias por invitarme, Max. Bien, Ronnie, usted ha elaborado un informe de 44 páginas en el que incluye una lista negra con el nombre de varias empresas como Philip Morris, Yahoo, Amazon o Apple por razones éticas y morales. ¿Por qué las ha incluido en su lista negra? ¿Puede contarnos más al respecto? Sí, el primer ejemplo, y desde luego el más flagrante, lo constituye Philip Morris, una empresa perteneciente a una industria que cada año mata a 5 millones de personas. Según Michael Bloomberg, solo en este siglo el tabaco acabará con la vida de 1.000 millones de personas. Solo en China se producen 1 millón de muertes y 180 millones de niños son fumadores pasivos. Pero no solo se están perdiendo 5 millones de vidas al año por culpa del tabaco, sino que el 10%, unas 500.000 personas, son fumadores pasivos, es decir, víctimas inocentes. No quiero ni pensar en lo que sentirán los hijos y los nietos de estas personas cuando pierdan a un ser tan cercano. Bien, Ronnie, usted trabaja en Standpoint Research.
cuyas investigaciones se están trasladando a los gestores del dinero, fondos de pensiones y profesionales de Wall Street. Cuando ustedes analizan empresas como Philip Morris, Amazon o Apple, incluyen el concepto de riesgo moral y tratan de cuantificarlo en términos de lo que podría significar para el precio de las acciones. ¿Podría haberse descontado el riesgo moral por el precio de las acciones? No sé si me estoy explicando bien. En otras palabras, lo que quiero decir es que si Apple... Sí, Adelante. le entiendo y mi respuesta es la siguiente. En un sistema capitalista en el que lo único que parece importar son los beneficios al final del trimestre, muy pocas empresas están limpias. Todas en un aspecto u otro están siendo inmorales, poco éticas, egoístas, ambiciosas e injustas. Si empezara a eliminar a las empresas del Standard & Poor's 500 en cuanto viera algo que me pareciera mal, no quedarían títulos en los que invertir. Así que prefiero denunciar los ejemplos más flagrantes, como ocurre, por ejemplo, con Apple, que factura 150.000 millones de dólares y solo paga a sus empleados asiáticos entre 2 y 3 dólares por hora. De hecho, muchos de estos trabajadores han optado por suicidarse. No quiero hablar de todo el Standard & Poor's 500, solo de 6 empresas: Apple, Amazon, Walmart, CBS, Starbucks y McDonald's. Sus capitalizaciones de mercado suman en total $1 billón. Fíjese bien, he dicho billón con B. Todo ese dinero y esas acciones están en los bolsillos de accionistas multimillonarios, mientras que los empleados no tienen nada. Tenemos un sistema repugnante. Hay que redistribuir la riqueza. Esa es la única forma de solucionar la situación. Me gustaría conocer su opinión sobre una cuestión concreta. Hace unos años, el parlamentario británico Zach Goldsmith y yo empezamos a crear un fondo de cobertura que tenía por objeto identificar a empresas como las que usted acaba de citar, como Amazon y Apple. Animábamos a la gente a boicotear estas empresas mientras vendíamos sus acciones por debajo del precio de mercado, como forma de monetizar ese descontento. Y decidimos que los beneficios obtenidos irían a parar a las víctimas de esas empresas, como las víctimas de Apple, que trabajan en China en condiciones salariales de esclavitud. Me gustaría saber qué le parece como forma de monetizar su labor. Ronnie. La idea es muy clara e imaginativa. Nunca antes había oído nada parecido, pero debo preguntarle, ¿qué habría pasado si hubiera vendido las acciones de Amazon hace 3, 4, 5, 6 o 7 años? Que su fondo de cobertura habría quebrado porque las acciones pasaron de $100 a 400. Desde que las incluí en mi lista negra, el precio ha pasado de 400 a 300. Aunque no sé si los dos hechos están relacionados, yo creo que fue una cuestión de coincidencia en el tiempo, porque además en ese momento se publicaron algunas malas noticias sobre esas empresas. Yo que ustedes vendería las acciones de todas esas empresas a la vez para evitar que una de ellas contraataque y pueda reducir la oferta para que suban los precios. No sé si me explico. Para dejar las cosas claras, cuando hicimos pública esa campaña en la revista británica The Ecologist, las ventas de las acciones por debajo de su precio fueron proporcionales al tamaño del boicot, y luego esas acciones se vieron cubiertas en el mercado de las opciones. Así que nuestra exposición nunca fue superior al 2 o al 3% del costo de esa cobertura. Ya veo. Y cedimos la responsabilidad al público. En otras palabras, si la opinión pública estaba de verdad en contra de Amazon, Yahoo o Philip Morris, les cedíamos la responsabilidad a ellos. Ustedes boicotean, nosotros vendemos las acciones por debajo de su precio, las cubrimos, y si el precio baja, les enviamos el dinero a las víctimas de la India y del resto del mundo. Quiero decirle que me parece una idea estupenda. La verdad es que nunca había oído hablar de ella, pero lo cierto es que es muy imaginativa y creo que podría funcionar. Eso sí, tiene que entender que no es algo que ocurra de un día para otro. Dentro de varios años se producirá un cambio de paradigma en la concienciación y el conocimiento de la gente gracias a las redes sociales,
aumentará el activismo y al final acabará ocurriendo lo que queremos ver, aunque puede que no sea tan pronto como nos gustaría. Hablando de este asunto, hay otros dos grupos que pretenden conseguir algo parecido, Ronnie. Por un lado está el grupo Anonymous, que el año pasado anunció la creación de un fondo de cobertura que trataría de vender por debajo de su precio acciones de empresas con comportamientos censurables. Y por el otro lado está Weave, un pirata informático que ha estado en la cárcel y que acaba de anunciar la creación de un nuevo concepto de fondo de cobertura, para el cual está buscando fondos en la plataforma de micromecenazgo StartJoin. Usted trabaja en una empresa excelente y desde aquí aplaudimos su labor con el deseo de que sigan denunciando los riesgos externalizados que entrañan estas empresas. Y es que las empresas como Apple, Philip Morris y Exxon no tienen que afrontar sus riesgos, sino que los externalizan, socializan y llevan al dominio público. ¿Está de acuerdo con mi diagnóstico? Sí, creo que solo hay que esperar a que la verdad salga a la luz y la gente deje de votar con el bolsillo. Esas grandes empresas que actúan de forma inmoral y poco ética no cambiarán hasta que no se den cuenta de que les sale más caro no cambiar. Les basta con oír la palabra boicot para echarse a temblar. De esa forma empezarán a pagar un sueldo digno a sus empleados y pensarán siempre en pagar primero a los trabajadores antes que a los accionistas. Eso es lo que tiene que ocurrir. Es inexcusable e indefendible que en esta sociedad los accionistas de más de una docena de empresas tengan $1 billón y los empleados nada. Por no hablar de lo que ocurre con los trabajadores de Starbucks que se dedican a recoger las semillas de café en América Central. El director general tiene $2.000 millones y la capitalización de mercado de la empresa es de $50.000 millones, mientras que los que recogen las semillas de café trabajan por $4 al día. Es una vergüenza y tenemos que acabar con ello. Seguramente lo tengamos más fácil con las redes sociales y el nacimiento de otros movimientos de base. Espero que varios millones de usuarios visiten mi página web antes de las próximas elecciones presidenciales, porque el destino del mundo dependerá en gran medida de quién salga elegido en el 2016. Ronnie, en Standpoint Research, las personas que apoyan su labor hablan de Wall Street, en concreto de los gestores del dinero y agentes de bolsa, que se pasan el día leyendo informes de análisis de acciones y que ahora también lee los suyos. Usted no proviene del mundo de la ecología, de Greenpeace, sino que es un analista bursátil que se dedica a identificar una serie de riesgos que estas empresas deberían tener en cuenta. Y cuando estas empresas leen sus informes, detectan algunos riesgos posibles para su balance general, de los que nadie habla. ¿Lo están culpando por denunciar estos riesgos? Le han dicho, Ronnie, si deja de hablar de ello, nadie prestará atención a estos riesgos. ¿Lo está presionando Wall Street para que deje de hablar? No, lo que ocurre es que yo soy de extrema izquierda y me dedico a atacar a la gente de extrema derecha y a la clase alta. Y como tengo algunos clientes que son precisamente de extrema derecha o que pertenecen a la clase alta y para ellos es difícil oír lo que digo, he perdido algunos clientes. Pero a cambio he ganado otros clientes de izquierda que admiran mi labor. Ahora bien, no creo que haya nadie que esté vendiendo sus acciones por culpa de mi lista negra, porque no creen que Wall Street vaya a prestarle demasiada atención a corto plazo. Eso sí, la gente es consciente de lo que digo, me observa desde la distancia, y en cuanto al precio de esas acciones empiece a caer y la gente me siga, dejarán de invertir en esas empresas, porque no querrán que sus nombres se vean relacionados con empresas con una mala reputación. Hay miles de empresas en las que se puede invertir, así seguramente prefieran acudir a otras que no sean las empresas que yo estoy denunciando. Entiendo su orientación política, pero al haber trabajado en Wall Street, puedo decirle que hay una palabra que a nadie le gusta oír.
Y esa palabra es riesgo. Y usted está poniendo de manifiesto lo que podría ser un factor de riesgo enorme si de repente a la gente empieza a importarle lo que están haciendo estas grandes empresas. Nos queda un minuto, Ronnie. Creo que en el mes de julio usted tiene pensado añadir el nombre de algunas empresas más a su lista. ¿Puede contarnos algo al respecto ahora, Ronnie? Sí, recomiendo a la gente que visite mi nueva web, philanthropyandphilosophy.com, en la que busco fomentar el activismo y que la gente se conciencie con estos temas. Además, en la web también se incluyen los nombres de unas 25 organizaciones benéficas de prestigio, las más respetadas y eficaces del mundo, que están haciendo prácticamente el trabajo de Dios. No tenemos excusa para no ayudar a esas personas. Si la gente empezara a prestar algo más de atención a lo que ocurre a su alrededor en lugar de tener un apetito insaciable por consumir productos que no necesitan de empresas que no merecen nuestro dinero, podríamos erradicar la pobreza. Y esas organizaciones se financian gracias a la venta de acciones de esas empresas a precios bajos. Ronnie Moas, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted por invitarme. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Ronnie Moas de standardresearch.com y philanthropyandphilosophy.com. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un Twitter a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.